Y ahora estamos grabando. Gracias, Antonio. Pues buenas tardes y bienvenidos y muchas gracias por acudir a esta primera convocatoria virtual de Café Constitucional. Ya sabéis que aquí lo que se trata es de hablar, compartir un buen rato, que tengamos tiempo para hablar y escucharnos todos. Y antes que nada, para saber quiénes estamos aquí y qué hacemos y quiénes somos y en la vida, qué es lo que qué papel ocupamos, empezamos por presentarnos. Yo os voy a ir convocando por el orden en el que me aparecéis en la pantalla, así que os digo el nombre y os presentáis, y por orden de importancia, aquí, esto lo dirijo yo un poco, pero el camarlengo ya sabéis que es Antonio Carrión, así que muy rápidamente, yo hablo de cine en medios de comunicación, estoy especializado en temas de derecho que tienen que ver con privacidad y protección de datos, y tengo la suerte de encabezar este Café Constitucional, que ya sabéis que no es democrático. Y ahora el turno del camarlengo, Antonio Carrión. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Antonio Carrión, soy abogado y bueno, ahora especialista en COVID-19 como todos los españoles, ¿vale? Con lo cual tengo una opinión que no tiene nada que ver con que sea verdad, pero tengo una opinión y encantado de volver al Café Constitucional. Y encantado de saludaros a todos. Por cierto, cualquier cosa que digáis puede ser tuiteada en vuestra contra. Así que, Antonio, en Twitter eres Antonio Carrión. A Carrión Molina. Bueno, yo en Twitter soy @Antonio Rentero y el siguiente invitado, Adolfo. Bueno, buenas tardes, yo soy Adolfo Díaz Bautista, soy profesor de Derecho en la universidad y en Twitter soy @Díaz-Bautista. Estoy encantado de estar aquí, pasando un rato con buenos amigos y, bueno, mandar un buen mensaje para todos. Rosa. Buenas, pues yo soy Rosa Manrubia, en Twitter soy Rosa Manrubia, para no equivocar a nadie, y soy la abogada más dicharachera del barrio Twitter. Yo comento de derecho, de política, de la actualidad de Cartagena, y estoy encantada ya de participar por fin en un café constitucional aquí metida entre murcianos, para que luego no se diga que Cartagena y Murcia nos llevamos mal. Así que además con buenos amigos todos. Así que encantada. Muy bien. Tana. Bueno, pues hola a todos, yo soy Tana Serrano, soy la mujer de Antonio, @TanaSerranoM en Twitter, y lo que estaba claro es que este confinamiento iba a conseguir un montón de primeras veces y aquí nos vemos en la primera vez del Café Constitucional Online, del que me siento muy orgullosa de participar. Muchas gracias. Juan Antonio. Bueno, pues soy Juan Antonio Mejías, soy letrado de la Comunidad Autónoma. Y como se dice, mi Twitter es @JuanMejías55. 55 porque entonces era mucho más joven cuando lo abrí. Y mi especialidad es ninguna, de manera que en estas cosas lo mejor es oír mucho y aprender mucho. Y vosotros seréis los que me enseñaréis a mí. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Antonio. Y ahora se presenta Antonio Frey. Hola, buenas tardes, soy Antonio Frey, en Twitter @doctor_Antonio Frey. Doctor en arqueología, doctorando en antropología, investigador, profesor. Y bueno, pues he participado varias veces en Café Constitucional, me interesa mucho, creo que es un lugar perfecto de debate con mentes muy abiertas e lúcidas y un excelente foro para intercambiar ideas y planteamientos. Y bueno, pues estoy encantado cuando Antonio me invitó ayer por la tarde o anteayer, no recuerdo cuándo, vivimos en una especie de lapso temporal. Y bueno, pues encantado de estar con vosotros y de tratar esta tarde pues lo que tengamos que tratar. Muchas gracias, Antonio. Y ahora, Miriam, preséntate y bienvenida, porque si no estoy equivocado, es tu primer Café Constitucional. Sí, no estás equivocado. Muy buenas tardes a todos. Soy Miriam Guardiola y antes que diputada regional soy abogada, jurista y sobre todo ciudadana de la región de Murcia, y encantada de estar con tantos compañeros y amigos. Yo creo que hoy más que nunca son necesarios estos debates, estos foros constitucionales, no solo necesarios, sino también muy higiénico democráticamente en estos momentos que nos está tocando vivir, y siempre desde el respeto. Es un placer escuchar opiniones y poder pues enriquecerse con el diálogo. Muchas gracias, Miriam. Y ahora, Samuel, preséntate. Buenas tardes a todos.
Bueno, yo estoy con amigos. O sea, yo, bueno, soy abogado también como Antonio, como Tana, también y jurista, también como Juan Antonio y como Rosa, ¿no? Y por supuesto como Adolfo. Y hermano tuyo, Antonio. Yo, para mí el café constitucional es, pues, me trae a la memoria aquella vez que en el casino físicamente con su presidente, con Juan Antonio, ahí lo conocí, ahí estuve con Pedro, y todo fue gracias a Antonio Carrión, ese señor de ahí de barba, que tan amable lo pasamos genial, o sea, fue un encuentro genial, llevé un panetone buenísimo. De eso guardo un recuerdo imperecedero. Y tuvimos una tertulia estupenda, y volver a hacer esto en estos tiempos convulsos, pues para mí es muy agradable porque sí, y ya está, no tengo más que decir que escucharos y aprender y pasar un rato agradable, de verdad. Y encantado, Miriam, de verte. Pues muchas gracias, Samuel. Y se nos ha incorporado también Enrique Orcina, que ahora mismo en la cámara no lo veo. No sé si es que ha ido a prepararse un café. Sí. ¿Estás ahí? ¿Has vuelto? Sí, aquí he vuelto, sí. Pues Enrique, tu turno, preséntate. Bueno, pues yo soy Enrique Orcina, licenciado en Derecho. Aprendí de todo, maestro de nada. Me dedico un poco bueno, me dedico a la comunicación y sobre todo a la investigación, al marketing industrial. Pero bueno, como si alguno me ha seguido por redes, sabéis que piso todos los charcos. Piso todos los charcos y embarro a todo el mundo. Y yo también me embarro. Y bueno, pues aquí el nexo físico evidentemente es Antonio Rentero, pero también Antonio Frey, y me parece que también, bueno, Adolfo hemos coincidido algunas veces personalmente. Y yo creo que en la carrera, ¿no? En la carrera, o yo llegué a saludarte, después de terminar la carrera yo llegué a saludarte, bueno, recordando y con Antonio también he coincidido. Así que bueno, pues un placer, y estoy dispuesto, pues como siempre me toca, a rebatir todas las opiniones. Pues si os parece, como ya nos hemos presentado todos y tú quieres rebatir opiniones, vamos a empezar el turno de palabra de manera inversa, así que vas a ser el primero en intervenir para que te rebatamos todos. Yo os hemos convocado, Antonio Carrión y yo, bajo la premisa de... es que no tendría que buscar en Twitter a quién se lo leí, porque fue hace ya mucho tiempo, pero es un tuit que me parece el tuit que refleja estos días que estamos viviendo, y es: sonreír, estamos saliendo en los libros de historia. Así que, Enrique Orcina, avanza. ¿Cómo crees tú que dentro de unos años, y no hablo de uno, sino de 5, 10, 15, 20 años, cómo crees que dentro de esos años veremos esta época? Por darte una pincelada, o por dárosla a todos. ¿Cómo pensamos ahora, o sea, qué recuerdo tenemos ahora, por ejemplo, del 11M o del 11S, con el transcurso de 2 décadas casi? Y tratemos de aplicar un poco esa imagen mental a cómo creemos que pensaremos nosotros, no otros, sino nosotros. ¿Cómo creéis que pensaremos nosotros dentro de, por ejemplo, 15 o 20 años, cuando recordemos estos días de confinamiento? Bueno, me vas a permitir 2 minutos de digresión. Vale, yo tenía, 2 minutos de digresión y uno de respuesta. Y una respuesta. Yo tenía un profesor de filosofía del derecho en quinto de carrera, eso fue en Madrid, me acuerdo, que nos pidió, en un debate nos pidió cuál era nuestra opinión sobre algo. Y entonces yo me expresé de tal manera que me dijo, bueno, pues ahora vas a defender la opinión contraria. Entonces, yo sinceramente creo, por lo que tú dices, Antonio, yo creo que la mayor parte de la gente va a recordar esto como una especie de odisea, de ordalía, pero el tinte político que tenía, el tinte político que está teniendo ahora, únicamente va a ser recordado cuando se discuta de política, pero no en general, ¿de acuerdo? No en general. No sé si me entendéis. Es decir, sí. Ya mucha gente, ya tienes, cuando tú mencionas el 11M, cuando alguien habla del 11M, tienes que meterte en 2, 3, 4 o 5 intercambios para que surja ese trasfondo político que sí que tenía
y que no vamos a entrar en él, ¿no? Pero que sí que tenía, pero que yo creo que la gente va a recordar esto más como una aventura comunitaria. No te digo una aventura buena o una aventura mala, eso no lo sé, como una aventura comunitaria, más que con los tintes políticos que se da. Otra cosa bien distinta, y es posible, que es que esto lo eclipse lo que venga detrás. Estamos todavía demasiado cerca de los árboles, ¿no?, para hablar del bosque. Exactamente. Yo creo que es posible que esto lo eclipse lo que venga detrás. Y que esto sea únicamente lo que lo originó. Bueno, primero agradecerte la brevedad porque me has pedido 2 minutos de digresión y yo te he ofrecido uno de explicación y ahora he logrado comprimirlo todo en solo 2 minutos. Muchas gracias, Enrique. Miriam, tu turno, cuéntanos, ¿cómo crees tú que dentro de un par de décadas valoraremos o recordaremos estos días? Pues mira, cuando has hecho la pregunta, a mí automáticamente me ha venido a la mente aquella frase del discurso mítico de Steve Jobs, de que solo podemos conectar los puntos mirando hacia el pasado, ¿no? Quizás solamente cuando estemos en el futuro y lo veamos con un poco de perspectiva podemos analizar la dimensión de lo que nos está ocurriendo ahora mismo. Cuando titulaste este Café Constitucional, Sonríe, a mí me vino como una sensación muy agridulce, ¿no? de tragicómico, ¿no? De algo, queremos estar fuertes, queremos mirar con optimismo, pero sin embargo, pues la tragedia pues nos inunda a todos, ¿no? Es imposible poder mirar hacia otro lado y no pensar en esas más de 20.000 familias rotas y es una situación muy, muy complicada. Pues me ha gustado mucho la mención a Steve Jobs porque yo ese discurso famoso en la graduación de la Universidad de Stanford es de los que, por lo menos si no cada año, cada 2 años, procuro volver a revisitarlo. Por eso que explicas que creo que es un poco la clave no solo de esta situación, sino de otras muchas. Que hasta que no completas el dibujo no sabes qué dibujo estás haciendo. O sea que se nos ha pedido paciencia y yo creo que la estamos teniendo. Samuel, cuéntanos. ¿Qué crees tú que pensarás o que pensaremos dentro de 10, 15, 20 años de estos días que nos está tocando vivir? Me parece un tiempo demasiado prolongado. O sea, es mucho tiempo para poder hacer una valoración. ¿Qué ocurrirá? Si todo esto pasa, Antonio, si todo esto pasa pronto y volvemos a una normalidad distinta, pero una cierta normalidad, no sabemos si será como antes del 14 de marzo, y no sucede nada más, lo recordaremos como unos tiempos duros, muy duros. Pero no quisiera caer en la crítica, ¿no? Estos días, un poco concentrados, aprovechando, por lo menos los que somos juristas, el estudio y el seguimiento de estos cambios tan profundos en los comportamientos. En las leyes no, porque las normas temporales pues, pasarán, ¿no? Y dejarán de regir en estos, no sé si un mes, bueno, llevamos ya 39 días, ¿no? Otro mes más y no sabemos con qué alcance de esa desescalada que le llaman. 10 años, no sé. Si tengo que hacer alguna valoración, ¿qué ocurrirá entonces? Lo recordaremos como unos tiempos difíciles, pero estos días he considerado, por ejemplo, gracias a Antonio, que me ha invitado a una jornada, a unas charlas con un psicólogo experto en situaciones de confinamiento, en situaciones duras, ¿no? Pues no podemos caer en el odio y en el estar repensando constantemente culpables o causantes, ¿no? Todo esto tendrá su respuesta, su proceso, pero tenemos que mirar al futuro. Si lo hacemos así, de aquí a 10 años, Antonio, podremos ver estos años como unos años de enriquecimiento personal. Creo que esa sería un poco mi pequeña aportación hacia el principio. Un crecer para adentro y de aquí a 10 años ver hacia atrás estos días como una ocasión de repensar las cosas, ¿no? Repensar las cosas sin odio, sin buscar culpables y de crecimiento, ¿no? Crecimiento de cada uno según sus circunstancias, pienso. Muchas gracias, Samuel. Antonio, tú que además has estudiado el comportamiento humano a lo largo del tiempo,
¿Cómo crees que ahora que estás viviendo un periodo que sin duda estará en los libros de historia, cómo crees que se escribirá sobre ello dentro de unos años? Yo creo que el paralelo más reciente que podemos hallar es la gran epidemia de la gripe española de 1918-1920. Y yo creo que fijándonos en ella, fundamentalmente podemos sacar las conclusiones de lo que probablemente pueda pasar de aquí a unos años. También es cierto que, a diferencia de aquella pandemia, ahora mismo no concurren las mismas circunstancias, es decir, no salimos de una gran guerra mundial, sino que la propia pandemia nos está conduciendo a una gran crisis económica. No pasa nada, Enrique, tranquilo. No, que pido la palabra. Sí, vale. Nos conduce a una crisis económica, o por lo menos a una situación económicamente inédita que no sabemos exactamente cómo se va a suceder y cuánto tiempo va a durar y qué consecuencias va a tener. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en una situación tan inédita que no sabemos, es muy complicado llegar a una serie de conclusiones sobre o aventurar qué es lo que va a pasar o cómo vamos a vernos dentro de 5 o 10 años. Yo creo que sin duda una de las cosas fundamentales va a ser el impacto de la pandemia a nivel global. Quizá a lo mejor ese impacto a nivel global, quizá, y sobre todo lo veremos en el momento en el que se encuentre una solución, una vacuna a ella, pueda impulsar algún tipo de gobernanza sanitaria o de unión sanitaria o de sinergia sanitaria, por convertirla en un primer paso a nivel mundial, más allá incluso de las organizaciones actuales. Quizá es lo que a lo mejor ahora mismo podríamos ver como una solución o como aventurar como una consecuencia. Pero más allá del impacto, yo no sabría ver exactamente de momento qué podría pasar, porque cuando ocurrió la pandemia del 18, la gran gripe española, pues inmediatamente desembocó en los felices años 20, y aunque efectivamente en algunos lugares de Europa y de América trajo una serie de convulsiones sociales y políticas, pero no estuvieron directamente relacionadas con esa pandemia, sino que más bien venían o eran producto de las tensiones económicas de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ahora mismo es muy, muy complicado establecer un futuro o un cómo nos veremos en ese futuro. Muchas gracias, Antonio. Rosa, como creo que es la DJ, hoy contamos entre nosotros con una DJ de balcón. Le vamos a permitir que tenga un par de minutos, si le da tiempo, para explicarnos esta primera aproximación, y así puedas cumplir con tus obligaciones de aplausos y música. Sí, pues a ver, yo creo que esta pandemia lo que nos ha enseñado es que no éramos invencibles. Nos creíamos que éramos el primer mundo, que teníamos una buena sanidad, que teníamos una economía con nuestras crisis, pero medianamente saneada, y nos creíamos invencibles e inmunes. La pandemia nos ha demostrado que no somos invencibles y no somos inmunes, que nadie está libre de ninguna de estas catástrofes. Estamos viviendo en una película casi de serie B. Yo a veces me siento partícipe de una película de serie B en la que estamos confinados, pasando una enfermedad. Bueno, no sé si oís el balcón, se oyen ya los aplausos. Pues eso, parece que estamos en una película de serie B, ¿no? Y psicológicamente es devastador. Yo creo que, a diferencia de lo que decía Samuel, de crecimiento y de que saldremos reforzados, depende de cada familia, depende del grado de afectación de cada familia. O sea, no es lo mismo una familia que no haya perdido a ningún miembro y que económicamente no te haya afectado a una familia que haya perdido miembros. Yo conozco y sabéis, incluso lo he tuiteado, hemos perdido amigos de la familia y eso te marca. Y que te afecte económicamente de una forma brutal sin saber cómo te vas a recuperar, lógicamente no sales igual. Yo creo que ninguno vamos a salir igual de esto. Yo recuerdo, y lo hablo con amigos últimamente, yo recuerdo a mi abuela, en la guerra civil pasó hambre.
como muchos españoles. Le pilló pequeña y le pilló mal y pasaron hambre. Y mi abuela tenía una despensa inmensa, inmensa. Yo creo que eso nos va a pasar a muchos, que vamos a quedarnos preparados con nuestra pequeña despensa. No de comida, sino despensa de alimentos, despensa de todo, ¿no? Vamos a tener nuestro pequeño plan de contingencia que antes tampoco lo teníamos. Pues muchas gracias, Rosa, y por favor cumple... Voy a la calle, voy a la calle. No defraudes al barrio. No, voy a la calle. Juan Antonio, cuéntanos, ¿qué perspectiva crees tú que tendremos de estos días dentro de unos años, de unos lustros, unas décadas? Bueno, pues es que estaba intentando acordarme del título, del nombre de una película, Rentero, échame un cable, Vamos A ver, que es algo cuenta. así como de pronto no sé qué. De pronto el verano, de pronto... De repente el último verano. Eso. Exactamente. Bueno, eso es lo que nos ha pasado. El fin de la inocencia. Eso. Pues nos ha pasado eso, de repente la pandemia. Y estamos ahora mismo bajo shock. Yo creo que todavía no hemos reaccionado. Mira, tiene esta cosa de la pandemia un problema. Y es que no es un enemigo definible o detectable o reconocible. En todas las batallas y en todas las confrontaciones hace falta un enemigo del que sepamos casi todo, ¿no? Desde luego, si tiene bigote así pequeño, si como sea, ¿no? Si viste de uniforme verde o gris o de qué color, identificar al enemigo. Entonces hemos necesitado un enemigo. Muchos creo que han visto en el gobierno un enemigo y estamos mandando hacia allá nuestra rebelión contra el virus, acertada o equivocadamente, no lo sé. Esa es la situación en la que ahora mismo nos encontramos. Un shock muy fuerte, un enemigo no definible, no vamos a ganar, estamos perdiendo, de hecho, cada día un poquito, pero soy optimista, mira. El hombre es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia. Lo hemos hecho desde hace 1 millón de años. Somos un virus mutante tremendamente adaptable. Y la vida nos va a cambiar en aspectos formales. Pues sí, esa despensa que decía Rosa tendrá que ser más grande, más previsora. Tendremos que tener un botiquín un poquitín más amplio. Pero al final el hombre se adaptará. Nos adaptaremos a la vida que nos espera. Que no creo que en esencia sea tan distinta. Muchas veces decimos, uy, los niños, cuando yo era crío jugábamos de otra manera. No, jugábamos a otras cosas, pero jugábamos de la misma manera, ¿no?, que juegan hoy los chavales. Y yo creo que la persona va a hacer exactamente eso. Una vez que superemos la etapa de shock, la etapa del bofetón que nos ha dado, que ha puesto en entredicho nuestro sistema de salud, nuestra comodidad europea, todo, nuestra seguridad, pues nos adaptaremos fácilmente y si no, también. Es decir, aunque sea difícil, el camino que tenemos es el de adaptación. Y aprenderemos a convivir con esa amenaza. Que, ojo, ahora mismo se llama COVID-19. Mañana se podrá llamar SARS no sé qué. Y al otro, yo creo que van a surgir, y se está avisando por parte de los técnicos y los expertos de verdad, que va a haber más pandemias y que va a haber más situaciones como la que estamos viviendo ahora. Bueno, pues a pesar de eso, sobreviviremos porque tenemos capacidad de adaptación. Por ejemplo, Antonio se ha quitado la barba, Antonio Frey que se ha ido y otros se la dejan. Las señoras no parece que las peluquerías estén cerradas, estén guapísimas, hay que decirlo. Nosotros, yo me he hecho un trasquilón aquí encima de la oreja para que no parezca un bit de la destiempo. Al final nos adaptamos y sobrevivimos. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Y ahora, Adolfo, vamos contigo. Cuéntanos, desde la perspectiva de alguien con un conocimiento tan amplio sobre nuestros precursores en tantos siglos atrás, en la forma en la que nos organizamos, no solo jurídicamente, sino en ingeniería o en higiene, por ejemplo, condiciones de agua y demás. Tú, el derecho romano, me imagino que te abre puertas a un mundo que sin duda es la base creo yo, de nuestro mundo occidental actual. Y tú tienes una perspectiva sobre cómo vivíamos hace 2000 años
Y no sé si aventurarme a preguntarte cómo crees, o si crees que todo esto tendrá una influencia, no te voy a decir dentro de 2000 años, pero dentro de 20 años, por lo menos. Bueno, pues mira, yo he reflexionado un poco sobre esto porque efectivamente tengo la impresión, y aquí dejaré que el doctor Frey me corrija, que es mucho más experto que yo en historia antigua, pero yo tengo la sensación de que, bueno, el ser humano ya ha vivido todo esto y lo ha vivido mucho peor. Como dice Juan Antonio, vendrán más pandemias porque han venido muchas antes. Y hay relatos de pandemias en la antigüedad brutales y en la Edad Media muchísimo peores que la que estamos viviendo. Sin eso quitarle importancia a los miles de muertos que se están produciendo. Pero a mí me preocupa que un efecto a largo plazo de esta pandemia pueda ser una cierta desglobalización. Es decir, el miedo a salir a la calle se convierta en miedo también pues, a relacionarnos con los demás. Porque estoy convencido, y esto también es discutible, pero es mi opinión, de que la globalización es la clave de un cierto progreso. La sociedad más globalizada hasta la nuestra fue la sociedad romana. Y la sociedad romana fue tan perfecta en gran medida porque era muy, muy global. El comercio era enorme, era brutal. Parece mentira los hallazgos que la arqueología hace pues, en yacimientos en Reino Unido o en yacimientos en Asia, con productos muy lejanos que llegaban de un lado a otro con por supuesto, nada que ver con nuestro mundo, pero con una gran celeridad para su época. Y todo eso se perdió. Y todo eso se perdió esa organización social, se perdió ese derecho, que luego por azar se recuperó, pero si no lo habríamos perdido, se perdió esa arquitectura. No hay más que comparar, el arte románico nos llama la atención y nos impacta porque es como muy, muy natural, muy tosco, pero realmente el arte románico comparado con el arte griego o el arte romano es como una figura hecha por un niño. ¿Por qué? Porque se había perdido ese conocimiento y se había perdido por esa desglobalización. Y en cierto modo, entre otras muchas cosas, muchísimas razones, también por pandemias. La pandemia provoca el miedo a viajar, el miedo a salir, el miedo a estudiar, el miedo a conocer, y eso es, bueno, creo que es una pérdida a nivel global para el ser humano. De todas formas, por supuesto, nos adaptaremos, sobreviviremos, resistiremos, como dice la maldita canción, y bueno, pues que lo podamos celebrar. Muchas gracias, Adolfo. Y Antonio Carrión, tú que eres un hombre que por motivos profesionales y también, me imagino que en algunos casos familiares, te ves obligado a viajar a Oriente, a lugares exóticos con los que muchos soñamos poder viajar en algún momento, pero que tú te desplazas allí por motivos de trabajo. ¿Cómo crees tú que esas tierras tan distantes verán dentro de 20 años algo que hoy lo estamos viviendo? Nosotros ahora estamos empezando a concienciarnos de ir por la calle con mascarillas, que es algo que siempre habíamos asociado a territorios exóticos como Japón o China, pero que allí me imagino que en algún momento te habrás cruzado hace años con gente así por la calle y seguro que alguna vez has pensado, anda, que estos también que estarán pensando para ir con la mascarilla, y resulta que llevaban razón. Vamos a ver, voy a atreverme a contestar como si supiera o como si conociera tanto al otro mundo, ¿vale? Pero yo hay una realidad que creo, y creo que se ha comentado un poco en los compañeros hasta ahora, que creo que Asia, creo que el comportamiento oriental es más intimista y más humilde y más el concepto de soy lo que soy, que lo que ocurre en una Europa o lo que ocurre en una sociedad occidental en que creo que no sabíamos, y creo que se ha comentado antes, ¿no? Teníamos la sensación de que teníamos la higiene total, la sanidad total, el control total sobre todo. Había algún comentario por ahí también en redes sociales últimamente de que nos habíamos endiosado como civilización, ¿vale? Y creo que ese es un poco, ellos tienen otro punto de vista más hacia la persona, hacia la capacidad de soportar circunstancias que hoy a nosotros nos parecen esa película de miedo que también estábamos comentando, que comentaba Rosa. Es decir, yo muchas veces comento en familia y comento con los amigos que parece que esto es como una pesadilla de la que voy a despertar porque nada tiene sentido, ¿vale? Empiezo a recordar películas, yo no he visto ninguna película en mi vida y empiezo a recordar películas, ¿vale? Con lo cual empiezo a pensar que todo pasa a la misma hora, es el mismo día,
no sé si es lunes o si es viernes o si es domingo, pero sé que hago pipí a las 4:30 de la tarde, cuanto antes no sabía que hacía pipí a las 4:30 de la tarde. Algo está pasando, ¿vale?, con estos superhombres y estas supermujeres que de pronto pasan a ser personas, ¿vale? Creo que tengo la sensación de que la civilización asiática, tenemos que entender que un coreano no se parece en nada a un japonés y que un coreano no se parece en nada a un taiwanés y que un chino interior no se parece en nada a alguien de Cantón o alguien de Hangzhou no se parece a nadie de Cantón, entre otras cosas porque hay miles de kilómetros entre ellos. He tenido la suerte de conocer muchísimas de estas culturas y de estas sociedades, son muy diferentes, pero es verdad que ven la vida de otra forma, intiman de otra forma, y luego el concepto de Estado, sobre el que no sé si derivaremos luego en situaciones o en regímenes políticos y demás historias. Uno de los temas que últimamente se habla es si de aquí saldremos más democráticos, más totalitarios o más sometidos incluso a la tecnología, ¿vale? Creo que allí hay unos elementos conceptuales que ni siquiera entran en parte del debate, porque nosotros casi la primera capa del ser humano la hemos establecido en que somos superhéroes. La segunda capa es que la libertad individual anda hoy desbocada, digo, de los de derechas y de los de izquierdas, o sea, no es el... Y me parece muy razonable el entorno en el que estamos haciendo esta primera intervención de no focalizar, porque, de hecho, yo me estaba tomando aquí una nota. Creo que mis dos preguntas que me hago a la pregunta que hacías a todos los compañeros y compañeras, ¿vale?, es quiénes somos y a dónde vamos, el principio de la filosofía. O sea, es que volvemos a eso de cuando te daban la primera clase de filosofía doña Fuensanta Marín en el infante don Juan Manuel, que decía, bueno, esto va a ir de quiénes somos y a dónde vamos, ¿vale? Y casi esas preguntas filosóficas del hombre de las cavernas, mucho anterior a los romanos, casi es lo que yo me estoy preguntando. A lo mejor soy más neandertal que los demás de esta sala, y entonces me pregunto en ese sentido, ¿no? Creo que habrá una vuelta al humanismo, a la persona, al concepto de nuestras propias limitaciones. Las estamos viendo de una forma que a mí me parece brutal, que es, yo lo que quiero es que sobrevivan mis hijos y quiero sobrevivir yo. Y pienso, Dios mío, no puedo estar pensando esto. Eso no era parte... No, el otro día ya hablamos... Carrión, te piden la palabra. No, ya hablamos con el psicólogo de la cadena de supervivencia, cómo pensaba nuestro cerebro. Y luego, creo, por la pregunta inicial del Café Constitucional de hoy, ya termino, nos preguntarán mil veces a lo largo de los próximos años cómo pudimos soportar esta situación. Esta situación me parece insoportable, desde un punto de vista racional me parece insoportable. No sé cómo mis hijos pueden soportar esta situación y la están soportando, ese concepto de adaptación. No sé cómo mis padres con 80 años pueden estar soportando esta situación y la están soportando, ¿vale? Nos está ayudando la tecnología, nos está ayudando todo, pero creo que responderemos mil veces cómo pudisteis soportar aquello. El ser humano es flexible, se adapta, y mi miedo es que de aquí salgamos más individualistas que antes. Pues por terminar esta primera ronda, yo, y por ser también breve, como algunas cosas de las que pensaba haber respondido las habéis tocado, por ejemplo... Y por cierto, falta Tana, que no ha hablado. Ay, es verdad, Tana, perdón, es que ha habido un momento que te ha Sí, es que me he ido. Es que llevaba 48 horas esperando una llamada y justo me ha sonado cuando estaba aquí. Lo siento. Como tenía todos controlados, como aparecéis en pantalla, cuando ha desaparecido alguien que todavía no había hablado, se me ha olvidado, perdona. Pues Tana, por favor. A ver, no os he escuchado a todos, pero yo lo que sí que veo es, teniendo en cuenta lo que dice un poco Enrique, de que efectivamente espero que no venga otro tsunami detrás de lo que ya estamos pasando, que borre lo que hemos pasado, yo lo que sí que creo es que esto va a ser un punto de inflexión. Un punto de inflexión en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de comprar, en nuestra manera de trabajar, incluso en la manera de trabajar de nuestros hijos, que no sé si será mantener lo que teníamos antes, contemporizar con lo que hay ahora. Han caído muchos mitos,
Yo creo que hay parte del mito del teletrabajo que ha caído si tienes a tus hijos en casa, porque teletrabajar a la misma vez que están tus hijos en casa con una clase online, a mí que me lo expliquen, pero yo eso no lo entiendo. Yo he tenido que cerrar mi puerta bajo amenaza de muerte para que no entre el mediano y el pequeño a preguntarme que se le ha caído la hoja, que no encuentra la página, que ahora dónde entra el link y no sé qué. Entonces, esto del teletrabajo que era una panacea, que nos iba a suponer a las mujeres la conciliación laboral, yo, si los niños están fuera, no te digo que no, porque yo me puedo concentrar igual aquí que en mi despacho. Ahora, con 2, 1 o 3 niños pululando por la casa, haciendo cada uno sus correspondientes tareas, yo no lo veo. Pero lo que sí que veo es que esto va a significar un punto de inflexión, sí o sí. Y así lo veremos, creo. Vale, pues concluyo muy rápido porque además había pedido la palabra Enrique Olcina. Ahora cuando intervenga yo vamos contigo y si alguien más quería apostillar algo de los comentarios y si no entramos en un segundo turno, en una segunda ronda. Pero básicamente yo estoy con algo que ha comentado Rosa, que yo creo que dentro de una década, de unos años, de unos lustros o de 6 meses, habrá distintas formas de enfocar el recuerdo sobre lo que ha sucedido aquí. Y es lo que apuntaba Rosa. Yo intuyo dos líneas principales que son los que se han visto afectados porque han perdido a alguien o algo y los que esto lo han vivido o de momento lo estamos viviendo casi como unas vacaciones. Algunos tenemos la suerte de no tener en nuestro entorno cercano a nadie a quien la circunstancia le haya tocado o le haya afectado. Quiero decir, lo más cercano que tengo es la mujer de un primo hermano de mi madre que ha fallecido en estos días por causas que no tienen nada que ver y ha afectado en el sentido de que su familia no ha podido ir al tanatorio al completo y tampoco ha podido acudir al entierro al completo. Ojalá que todo el mundo, si le afectara, sea algo así tan remotamente próximo y con una limitación en cuanto a que ese día no puedes estar con tus allegados. Pero me imagino que habrá esas dos grandes divisiones, esa será la frontera. Estamos hablando a día de hoy de más de 20.000 fallecidos, a día de hoy, porque seguro que descubriremos en los próximos días, en las próximas semanas, que hay un número mayor de fallecidos que sí que tenían relación con todo esto, pero en cualquier caso, si dentro de 3, 4, 5, 6 meses estamos hablando de unos cuantos miles de muertos más, pues todo eso son miles de familias que se van a ver afectados. Pero es que además dentro de esa división de a quien le ha afectado de manera más o menos directa y a quien no le ha afectado de manera tan directa, ya digo, es que algunos, entre comillas, estamos como de vacaciones y hay algunos que lo podemos estar llevando bien porque el confinamiento y el apartarnos un poco de la sociedad no nos perjudica tanto. Estamos en un espacio físico que hoy en las noticias, por ejemplo, que es algo que siempre piensas, cómo lo lleva esto quien vive en una casa con pocos metros cuadrados y que tiene 2 o 3 hijos y además a lo mejor un padre o un hermano que vive también contigo y no puede salir de casa, son muy pocos metros para pocas personas. ¿Cómo lo está llevando la gente que ese confinamiento ya hay algún problema previo o que se está larvando y que ahí se desarrolla y estar encerrados cuando no lo lleva uno bien? Pues ya hemos visto en realities o en series, desde la isla de Perdidos a las casas de los famosos o las islas en las que llevan a los famosos, que al final todo se vuelve conflicto. Como decía un clásico, es que en la casa todo se magnifica y seguramente habrá quien no le toque directamente por la pérdida de un familiar o por la pérdida del trabajo, por ejemplo, o porque su empresa se hunda. Su vida razonablemente continuará bien en esos aspectos, con los mismos familiares y con las mismas ocupaciones más o menos, pero le puede estar haciendo mella en cuanto a la convivencia y cómo esa convivencia va a afectar a las relaciones. Entonces, a mí me parece que ese recuerdo, sin duda, se verá matizado por cómo ha afectado en estos apartados. Y antes de iniciar una segunda ronda, por lo menos Enrique Olcina había pedido la palabra en el primer turno, no sé si hay alguien más. Miriam. Vale, pues Enrique, vamos contigo. No, pues mira, la historia se repite. Antonio seguramente me corregirá, pero estaba leyendo un artículo bastante interesante sobre dónde se produjo en la gripe del 18 la mayor parte de víctimas, que no es la primera oleada, sino la segunda oleada. Es decir, cuando pasó una primera oleada de gripe española, bueno, pues la gente se relajó y en la segunda fue donde me parece que cayeron el doble. Y mencionaba este reportaje, el caso de la ciudad de San Francisco,
donde sobre todo, como en Estados Unidos ahora, hubo un fuerte movimiento anti-mascarillas. Es decir, la gente después de haber estado encerrada pues bastante tiempo, no quiso llevar mascarillas. Y hubo ahí una pelea, un debate público entre la gente que no quería llevar mascarillas hasta que la autoridad se impuso y dijo, pues mira, vamos a llevar todas mascarillas, y entonces volvió a bajar. Pero nunca se le reconoció, por ejemplo, a las mascarillas, ¿no?, el mérito de evitar la propagación de la fiebre. Entonces, la estupidez humana es un tema que está ahí siempre. Y la estupidez puede ser individualista o puede ser colectivista. Es decir, que nos encontramos muchos ejemplos en ambos lados. Mira, yo de lo que habéis dicho, yo me he quedado con algunas cosas. Pero sobre todo lo que ha dicho Carrión. Hablando de cómo las sociedades orientales copan con esto de una manera distinta, es posible que en el futuro nos haya ganado, no te voy a decir el comunismo, pero sí la comunitarización. Es decir, el entendernos como individuos dentro de una sociedad. Es posible que ese sea el aprendizaje. ¿No? El entendernos que precisamente al caernos del pedestal de superhéroes, tengamos que entender que el grupo, la comunidad que nos rodea, sea esta amplia o sea esta pequeña, sea física o sea virtual, la comunidad que nos rodea es algo a lo que de alguna manera nos debemos y que de alguna manera nos protege, que también, yo creo que también es un sentimiento muy romano en ese sentido. Y posiblemente la exacerbación del individualismo sea uno de los problemas, la exacerbación del individualismo sea uno de los problemas de la sociedad actual. Lo que me conecta con el siguiente tema, es decir, estamos, como me parece también Carrión lo ha dicho, estamos hablando, más o menos lo sobrellevamos con la tecnología y leemos en los periódicos los distintos ejemplos de uso de la tecnología para controlar la pandemia. Ejemplos que son invasivos de lo que ahora consideramos libertad. Entonces, pero que pensándolo en frío, a lo mejor dices, bueno, pues a lo mejor tengo que redibujar esas libertades. ¿De acuerdo? Entonces, la dicotomía que yo me hago es, ¿integramos la tecnología en nuestras libertades o subsumimos nuestras libertades a la tecnología? ¿De acuerdo? Es decir, para mí, y tengo en mente los ejemplos, sobre todo de Corea y de Taiwán, y las armas tecnológicas que han usado para combatir la pandemia, para mí tenemos yo os lo he dicho siempre, es decir, sí, exigimos los derechos de ciudadanos, pero nosotros también tenemos unos deberes de ciudadanos. Y el deber más importante es hacer un pensamiento crítico cada día, ¿de acuerdo? De lo que sucede en nuestra sociedad y en la política. Y usar las herramientas o crear nuevas herramientas para incidir en eso. Y yo creo que el ciudadano actual, por cuestión de educación, por cuestión de conciliación, es decir, Tana, arriba del teletrabajo y a los niños, ahora resulta que tú eres una pericles. Una pericles de andar por casa, pero es una pericles que además tiene que pensar de manera crítica. Y yo entiendo, y eso te pasa a ti y eso le pasa a muchos ciudadanos, que llegan a las 9 de la noche, lo que hacen es encienden el televisor, ven las noticias y dicen, ya, no quiero más. Entonces yo creo que pero sin embargo es un deber del ciudadano ejercer la conciencia crítica, como es un deber del ciudadano, o es un deber hacia uno mismo el comer bien, o es un deber hacia uno mismo hacer una cierta actividad física, o es un deber hacia uno mismo ducharse todos los días, ¿de acuerdo? O no ducharse todos los días, pero sí tener un cierto aseo que tener, digamos, una cierta higiene
mental, social y política, ¿de acuerdo? Que yo sinceramente creo que muchos ciudadanos enmascaran, y me vais a permitir la metáfora, enmascaran con el fuerte perfume de un lado o el otro. Es decir, no deciden, sino simplemente se dejan llevar por el rebaño. Que no por la comunidad, sino por el rebaño. Pues me ha parecido muy pertinente esa última reflexión, me ha gustado mucho, me la apunto. Solo con la dificultad... Pero luego no me la eches en cara en Twitter, ¿eh? No, ya he advertido al principio que todo lo que aquí se diga puede ser tuiteado en tu contra. Pero te voy a proponer un tema mejor para eso tan complicado de hablar de no comunismo, pero sí comunitarianismo, como dijeras. Comunitarismo. Comunitarismo. Te propongo un término mejor, a ver qué te parece. Bola de cristalismo. Solo no puedes, con amigos sí. Sí. Bueno, Miriam había pedido también turno de palabra. Miriam, cuéntanos. Sí, yo quería apostillar una cosa que ha dicho Antonio cuando... ¿Cuál? Esta pregunta retórica... Aquí habemos muchos Antonio. Antonio Carrión se preguntaba, decía, cuando en el futuro nos pregunten cómo fuimos capaces de resistirlo, ¿no? Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción, que dice mucho de la capacidad de resistencia del ser humano. Se ha hablado muchísimo aquí de dos palabras, de resistencia, o lo que hace unos años se puso muy de moda, que era la resiliencia, la capacidad de adaptarse y de ser fuerte y de seguir adelante del ser humano, pero se ha hablado también mucho de la palabra adaptación, adaptarse al cambio. Hay una frase que se suele atribuir, mal atribuida a Darwin, que es que no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio, y realmente lo que estamos viviendo es una adaptación a una nueva realidad, a un nuevo cambio. Yo creo que en estos momentos tan complicados es cuando se ve lo mejor del ser humano. Yo creo que los ciudadanos han dado muestras de entereza, de civismo, de generosidad, de solidaridad. Se ve lo mejor del ser humano, pero también lamentablemente a veces las situaciones límites nos ponen extremos límites en los que se ve la cara, quizá la peor cara del ser humano. Yo recuerdo esa película que estaba basada también en un libro del Señor de las Moscas, ¿no? En situaciones límite quizá nos ponen a prueba la naturaleza propia del ser humano. Y hablamos también aquí de batallas, ¿no? Yo recuerdo el otro día cuando escuché a Alsina decir que pues no estamos, quizá no es el adecuado lenguaje bélico porque no estamos en ninguna guerra, pase lo que pase, nadie va a ganar, nadie va a estar pues alzando una bandera de victoria, ningún canto, porque detrás dejamos muchas vidas y muchas familias rotas y todavía no sabemos la envergadura que va a suponer. Y bueno, pues yo me quedo con unas palabras que he escuchado esta mañana, que es el año de la pandemia, ¿no? El año sin primavera. Y me queda un poco como diciendo, qué triste, ¿no? Un año sin primavera, ¿no? ¿Quién te ha robado el mes de abril? Pero quizá esto sí que se hubiera podido prever de alguna forma. El otro día, visualizando un discurso de Barack Obama, enfatizaba muchísimo la necesidad de invertir en investigación para que esto no pasara. Precisamente hablaba de la gripe española y de la posibilidad de determinados virus que podían pues, afectar de una manera muy importante a todo el mundo por la globalización. Vivimos en un mundo más conectado, hiperconectado que nunca, más globalizado que nunca, y eso tiene unas consecuencias también. Ha pedido la palabra Rosa. Bueno, me apunto lo de que no sabíamos lo fuerte que éramos hasta que hemos tenido que ser fuertes. Esto, como duras pruebas que hay en la vida, nos ponen un poco bajo el foco del examen y unos lo aprueban y otros lo suspenden. Y el problema es que este era un examen sin avisar y además no sabíamos ni qué materia entraba ni qué era lo que había que estudiar. Rosa. No te estamos oyendo. Rosa, no te estamos oyendo. Ahora. A lo mejor no te... Sí. ¿Ahora me oís? Ahora sí. Vale. Ahora sí. Bueno, pues vamos a ver, estamos resistiendo, no estamos en un búnker ni estamos en una trinchera, estamos en casa. Quiero decir, todo es relativo. Sí que es verdad que psicológicamente es más duro que físico. O sea, estar en casa un día con otro y otro igual. Ya llevamos 40, hoy hacen 40 días que estamos confinados en casa. Es muy duro psicológicamente, pero bueno, tampoco estamos en una trinchera, no estamos metidos en un búnker, no estamos metidos en un refugio. Bueno, estamos en casa
tenemos una relativa comodidad los que estamos en casa y no estamos sufriendo un hospital ni estamos sufriendo la primera línea de esta, yo creo que sí es una batalla, ¿no? Una batalla contra el virus. Entonces, bueno, estar resistiendo desde casa es relativamente cómodo. Es psicológicamente duro, pero es relativamente cómodo. Y con respecto al tema de la globalización, yo lo hablaba, ¿no? O sea, vamos a ver ahora cuál va a ser la confianza de los mercados en determinados países. O sea, ¿dónde está la confianza en China? ¿Dónde está ahora la confianza en los movimientos a otros países en materia de turismo, en materia de comercio exterior? ¿Cómo nos vamos a fiar unos países de otros si sabemos que todos estos movimientos nos pueden traer pandemias, nos pueden traer enfermedades, no sabemos lo que nos puede venir? Yo creo que la globalización va a cambiar. Habíamos abierto mucho la mano a la globalización, era una ventaja, estábamos moviéndonos por todo el mundo, estábamos vendiendo a todo el mundo nos compraba, pero esa ventaja de la que disfrutábamos se ha convertido ahora mismo en una de nuestras mayores flaquezas. O sea, el estar tan globalizados nos hace estar abiertos a toda clase de problemas. Y a lo mejor ahora es cuando tenemos que redefinir la globalización. No sé si alguien más... Samuel había pedido también la palabra. Brevemente empiezan a decir... Ya no sé. Hola, guapa. Hola. Bueno, no quería, Antonio, incorpora café. Introducir algún elemento ahora fuera del orden que dirige, pero me ha gustado el realismo que dice Juan Antonio Mejía, de algo que, aunque haya dicho al principio que tengo que proyectarlo, porque tú empezabas diciendo, ¿cómo nos van a ver en 10 años? Yo espero que esto haya pasado y que vuelva a la primavera, ¿no? Abrir las ventanas, que vuelva a la primavera, ¿no? De acuerdo, soy optimista pensando que en 10 años veremos esto como una época pasada, pero Juan Antonio ha sido más realista, realmente. Ha dicho, Juan Antonio, si me permites, que estamos en shock, que el enemigo es desconocido. Y creo que eso nos sitúa en un punto realista. O sea, ahora mismo mi mecanismo mental en este confinamiento, como decía Rosa, donde la resistencia mental es fundamental, nos proyectamos a futuro, pero la realidad es que no sabemos qué está pasando. Y en ese sentido, creo que Antonio nos ha dado una bofetada de realismo, unas reality bites, ¿no? Como decía la película, que tanto te gusta el cine a ti, Antonio. Entonces, bueno, ese realismo de Juan Antonio, y también Rosa, me ha gustado mucho esa percepción, a ti como madre con tu hija, Tana, ¿no? Esa realidad inmediata con vuestros hijos, nuestros hijos también. Realmente esa vulnerabilidad, Rosa, a la que hacías referencia. Ahora se van a acentuar las diferencias entre quienes tienen medios y quienes no. Creo que eso era esa puntualización que quería hacer. La realidad en la que Juan Antonio Mejía nos sitúa, que estamos aún en un momento que no podemos ver con perspectiva qué va a pasar, y esa vulnerabilidad, ¿no? En la que empezamos a ver que no todo el mundo tiene la misma capacidad, hay colectivos vulnerables. Ayer estaba oyendo una jornada sobre derecho COVID, ¿no? O sea, estos decretos en un momento temporal así tan convulso. Y claro, la vulnerabilidad de algunos colectivos pues resulta realmente triste, ¿no? Y igual estamos hablando desde una posición un poco privilegiada, pienso, ¿no? Antonio hablaba de que en Asia tienen otro vínculo con la realidad, más sencillo, trato personal. Aquí nos hemos endiosado. No creo yo que Occidente haya sido un Occidente opulento, sí, pero bueno, no quiero hacer más puntualizaciones porque tengo muchas notas y creo que Antonio debe de dirigir mejor el debate. Muchas gracias. Un poco al hilo de lo que estabas comentando, Samuel, y algo que algunos habéis tocado también, a mí me da la sensación de que realmente lo estamos llevando razonablemente bien. Quiero decir, el periodo de transición ha sido muy corto entre
que nos digan que vamos a estar encerrados los medios a que nos lo digan las autoridades, es decir, desde que empieza hace ya 40 días, o 45 o 50, a plasmarse en los medios la idea de que vamos a tener que permanecer encerrados, hasta el momento en el que de manera oficial el presidente del gobierno nos dice se va a aprobar el confinamiento, un periodo corto, y a mí me sorprende luego razonablemente bien que nos adaptamos a esto. Y en un periodo de tiempo muy corto, que sí que es verdad que se han sancionado, se han puesto más de 600.000 sanciones, que a mí me parecen por un lado muchas, pero por otro pocas. Yo de verdad pensaba que esto se iba a respetar todavía menos. Y no sé si quizá éramos, no sé si un pueblo más disciplinado o una sociedad más concienciada. Había pedido la palabra Enrique. Y Antonio. Sí. Y Antonio. Entonces empezamos por Enrique muy brevemente y... Sí, no. Me preguntabas, empezaba yo al principio del debate sobre cómo íbamos a recordar esto. Me preguntabas tú. Pues mira, tú mismo te acabas de dar la respuesta. Te sorprendía gratamente de lo rápido que había sido todo. De que los medios de comunicación o, digamos, el rum ese nos iba a decir que nos íbamos a encerrar y de pronto el gobierno dice que nos encierra y nos encerramos. Te recuerdo que incluso el decreto de confinamiento tuvo sus más y sus menos y estuvo bastante debatido precisamente porque no se hacía inmediatamente ya, sino que tenía 2 días. Es decir, ves cómo ya la memoria te va resituando las cosas, ¿de acuerdo? Hablabais del privilegio y del dolor. Nosotros, abstracta y formalmente, tenemos presentes las víctimas del terrorismo, tenemos presentes las víctimas del 11S, tenemos presentes las víctimas del 11M. Pero lo que sí es cierto es que cuando hablamos de ello, el recuerdo espontáneo no es ese. O por lo menos, vamos a ver. He usado un nos muy general. Desde mi experiencia, cuando yo hablo de ello, es decir, el recuerdo espontáneo de las víctimas no llega. No significa que no las tengan en cuenta, pero están ahí. Forman parte de... Y por favor, ponerlo esto con todo el cuidado del mundo, forman parte del recuerdo general, del decorado. Cada uno tiene su vivencia propia, de eso. Evidentemente, para alguien que perdió a alguien en eso, forma parte del primer plano, ¿no? Entonces, yo, sinceramente, si hablabas del recuerdo, yo creo que el recuerdo lo dulcifica todo. De hecho, lo acaba de dulcificar. Acaba de dulcificar esa misma transición que fue tan debatida y por qué lo hice el viernes cuando lo cierra el lunes, etcétera, etcétera. Estoy recordando así de abuela pluma, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, ¿hasta qué medida somos responsables de esto? Y esto conecta también con la mención de la globalización. Hay por ahí, y no puedo dar la referencia porque no la tengo a mano, hay por ahí un documental bastante interesante donde se habla de cómo las pandemias empiezan a entrar en la vida humana. Y las pandemias empiezan a entrar en la vida humana cuando, ¿de acuerdo?, vamos de alguna manera invadiendo en exceso espacios de la naturaleza. Espacios que quizás necesitemos para sobrevivir, pero que lo estamos invadiendo. Entonces, y eso se conecta con la globalización. Efectivamente, yo creo que va a haber un repensamiento de la globalización. Pero no solo de la globalización, sino de nuestra propia relación con el planeta. Es muy androcéntrico pensar en que es un abril sin primavera. La primavera ha sucedido sin nosotros. Está sucediendo sin nosotros. Lo que pasa es que nosotros no somos testigos de esa primavera. Es un poco como lo de que no es que no haya habido Semana Santa, lo que no ha habido ha sido procesiones, pero Semana Santa sí ha habido. El tiempo litúrgico de la pasión y muerte de Cristo ha sucedido. Es un poco metafórico, ¿no? Porque decía una frase de Neruda que decía, podrán cortar todas las flores del mundo, ¿no? Pero no podrán quitarnos la primavera. Y eso es real, o sea,
Lo que te quitan quizás son las experiencias o el tiempo que tú hubieras dedicado a hacer otras cosas, que estás haciendo otras cosas ahora. Entiéndeme, no era un ataque, no era un fíjate, hay primavera a pesar de que tú digas que no hay primavera. Sin embargo, es cierto lo que ha dicho. Diferente. Es decir, la percepción para nosotros sí que no ha habido primavera, porque estamos encerrados aquí. Vamos a llegar al verano, al 21 de junio. Al 21 de junio vamos a salir para San Juan, manteniendo la distancia social. Te veo optimista, te veo optimista. Te veo un crack. Bueno, escucha un momento. Vamos a salir para San Juan para encender hogueras y quemar a alguien en las hogueras. No sabemos todavía quién. No des ideas, no des ideas. Vamos a ver. Bueno, Mejías. Bueno, pues mira, me he acordado del título de la película que quería citar. Era De repente un extraño. ¿Puede ser? Sí. Pero era solamente el título, no la película en sí. De lo que nos ha pasado. De repente, catapum, la pandemia. Bueno, yo lo que veo es que somos gente muy paciente. Y somos, todos, y somos además muy civilizados. La fuerza. Sí. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 40 días que íbamos a estar 40 días encerrados en casa de la manera estoica en la que estamos padeciendo este confinamiento? Y digo estoica porque a pesar de que, en fin, tengamos la válvula de escape de las redes, yo me paso 3 pueblos a veces y me desahogo así, porque de alguna manera hay que hacerlo, estamos aguantando bien. En casa, yo he salido 3 o 4 veces a la calle en estos 40 días, a la compra, farmacia, estanco y a casa. Estamos viviendo a distancia de nuestros familiares. Los que tenéis la suerte de tener a los hijos cerca, pues tenéis el follón de los hijos cerca. Pero yo tengo a mis hijos, a la mitad de ellos, bueno, a 2/3 de ellos, en Madrid, fuera. Y a mi hijo Juan, que es médico, este año sacó el MIR y su primer año de R1, pues en urgencias de La Paz. Comprenderéis que tranquilo y contento pues no estaba. Bueno, pues rezando para que el de arriba eche el manto y la ayuda y confiando en que, bueno, en que tiene que hacer además y está haciendo lo que tiene que hacer, que es su obligación y su deber. Y eso a mí me da ese orgullo de padre de ver que un hijo pues está ayudando en la línea esa, en la trinchera cercana al enemigo, de la manera que lo está haciendo. Estamos viviendo alejados en mi caso, de mi madre, a la que no he visto nada más que una vez que fui a hacerle la compra y ya hace ya mes y pico. Estamos viviendo alejados de los amigos. Mira, ahora tenemos una reunión estupenda y nos estamos viendo las caras quienes hacía tiempo que no nos veíamos, pero yo echo en falta esas cosas buenas que nos trae el doctor Antonio Frey a los cónclaves de whisky, Rentero. ¿Verdad que sí? Fidelio. Y ese clink que hace el primer cubito después del whisky sin hielo, es lo que hay que hacer. Luego viene el whisky con hielo, que es lo que sigue a continuación, hasta el tercero y el cuarto. Nos hace falta, y estamos echando en falta, ese calor humano de la cercanía, ¿no? A cambio, estamos conviviendo intensamente con quienes tenemos al lado, pues con mi mujer, con mi hija Pepa, que son los que estamos en casa. Una cosa por la otra. ¿Es que todo es malo? Pues no, todo no es malo. Tenemos ejemplos de resistencia personal y de las personas que nos acompañan, ejemplos de convivencia. Vemos también, y nos han dado montones de ejemplos de sacrificio y de entrega, esos sanitarios, ese cartero, esa persona que ha venido esta mañana a arreglarme el router porque me he quedado sin wifi. Venía con su pequeña mascarilla por debajo de la nariz. Pues nadie pase. Y el hombre, bueno, lo ha arreglado y ayer llamé y hoy ha venido. Esa gente que está venciendo el miedo y va a ayudar a que tú pues sigas estando conectado, mi hija pueda seguir haciendo sus clases, yo con el teletrabajo, que sigo teletrabajando, querida diputada, y haciendo los informes necesarios para que los decretos salgan adelante, ¿no? Mide. Bueno, pues todo eso también está ocurriendo.
Y todo eso a mí personalmente me consuela mucho. La parte buena que nos está trayendo la pandemia, esa cercanía con los que están cerca, esa cercanía a la distancia con los que están lejos, no sé, quizás salgamos de esto mejor de lo que entramos, ¿no os parece? Vamos a ver si es así. Frey, te teníamos castigado, perdona. Es que ha habido un momento que interrumpía Mejías con ese vamos a ver tan del juez Marchena, y yo cuando oigo a una autoridad jurídica decir vamos a ver, me callo, que hable. Vamos a ver, por ahí no vamos bien. Pero bueno, Frey, cuéntanos, Antonio. No, básicamente yo quería indicar dos cosas. A ver, en primer lugar, como hecho histórico, ¿qué va a quedar de esta crisis del coronavirus? Que estuvimos encerrados un montón de tiempo en casa, que afectó nuestras estructuras económicas e incluso conductuales, pero a lo mejor probablemente no va a quedar mucho más, ¿eh? Depende también, pues, si en algún sitio o si a nivel nacional evoluciona alguna crisis política o algo por el estilo. Yo creo que fundamentalmente una de las consecuencias que estamos ya empezando a ver va a ser, como ya habéis señalado algunos, un cambio en el paradigma de la globalización. Y ese cambio yo creo que va a ser en una desglobalización, pero no una desglobalización radical, sino probablemente que algunos países se han dado cuenta de la importancia de tener una industria estratégica al servicio del país y que por lo tanto se va a promover o se va a tener que promover esa concentración de esa industria estratégica. Con lo cual va a provocar una especie de desglobalización. Pero ya digo, va a ser parcial, porque por otro lado sí que yo creo que se va a reforzar la cooperación internacional, por ejemplo, como yo he dicho en mi primera intervención, a nivel sanitario. Precisamente para evitar este tipo de crisis y tomar a nivel general actuaciones o llevar a cabo actuaciones más eficientes. A pesar de que Trump esté poniéndole palos en la rueda a la Organización Mundial de la Salud, que tampoco ha actuado de una forma muy eficaz, las cosas como son. Entonces, yo creo que vamos a asistir a una serie de cambios sistémicos, pero muy puntuales, insisto, en la globalización. Luego ya al margen, que por ejemplo en nuestro propio país, pues esta crisis devenga en una crisis política, en una crisis económica, que de la que tardemos en salir. Yo creo que hay que considerar esas dos circunstancias. Luego, yo creo que básicamente, pues como muchos mayores me comentan a mí, pues sí, mi abuelo, mi tío, fulanito murió en la gripe del 18, la gente se va a acordar de esta epidemia pues sí, por los familiares que murieron y por los días del confinamiento. Yo creo que es así lo que podemos adelantar. Si ha habido un cambio o por lo menos ¿cómo decirlo? Una especie de nueva conciencia. Yo creo que no. Yo creo que la gente, pues los españoles, la verdad es que nos estamos comportando de una forma bastante ejemplar, para sorpresa de muchos europeos que no se creían que nosotros íbamos a aguantar a llevar la cuarentena de una forma tan rígida. También. Yo creo que nos estamos portando bastante bien. Creo que está demostrando que somos ciudadanos maduros, de una democracia madura, que luego, por supuesto, pues se está viendo un debate muy enconado en las redes sobre si el gobierno ha hecho o no ha hecho lo correcto. Yo creo que gobernara quien gobernara se hubiera hecho prácticamente lo mismo, porque son unas circunstancias tan excepcionales que yo creo que, bueno, sí, salvo algunas decisiones que a lo mejor pues pueden ser matizables o pueden ser muy discutibles, pero yo creo que en líneas generales es algo que nos ha sobrepasado a todos y que, bueno, pues más o menos se está intentando llevar. Sí, ha habido, pues eso, como digo, se ha acentuado el debate político, sobre todo en las redes,
el país ha demostrado lo que ha demostrado ya en muchas otras ocasiones, que es un país con un gran espíritu nacional, de colectivo nacional, de agruparnos en torno pues a homenajear a los sanitarios, a la policía, a unos o a otros, como cuando homenajeábamos a los deportistas que ganaban las copas. Es decir, eso ya lo teníamos, lo estamos viendo y nos estamos recreando en ello. Fantástico, bien. Bueno, vamos a ver cómo termina de manifestarse, porque esto también es una cosa, insisto, es que estamos al principio. Yo siento decirlo, pero es que esto probablemente le quede, no al confinamiento, sino a los efectos a la afección de la pandemia o de la plaga, como le digo yo, y a sus consecuencias le van a quedar 1 año o 2 años hasta que se logre una vacuna y se pueda volver a la normalidad. Ojo, que esto todavía no ha llegado al tercer mundo. Vamos a ver qué pasa, porque eso puede ser algo que sí que pueda agitar a la conciencia mundial si verdaderamente allí se manifiesta con la virulencia que se está manifestando en Occidente. En fin, ya digo, es que ahora mismo los escenarios están muy abiertos y puede pasar de todo. Pero yo creo que nos estamos conduciendo más o menos, dentro de lo que cabe, en unas circunstancias realmente aceptables. Y una cosa, yo creo, frente a lo que dice mucha gente, yo creo que nuestro sistema sanitario ha actuado bastante bien y ha demostrado que está muy preparado y tiene unos medios muy adecuados. No soy de los que comparte ese discurso de los recortes. Yo creo que simplemente las circunstancias nos han sobrepasado, pero el sistema sanitario, dentro de lo que cabe, pese a la falta de recursos en bastantes circunstancias, ha respondido con mucha profesionalidad y además ha demostrado que el sistema español más o menos funciona bastante bien frente a una crisis tan potente. Ya está. Muy bien. Sí, una postilla a lo que dice Antonio. Muy rápido, Juan Antonio. Muy rápida. Es cierto, y un testimonio de primera mano es precisamente mi hijo Juan en Madrid, en Urgencias de La Paz, que me decía, en el momento más duro, que había una enorme tensión y una enorme carga de trabajo, pero que estaba todo perfectamente organizado. Que no tenían batas y no tenían material de mascarillas y esas cosas de protección suficiente, pero que todo se redistribuía y que la dirección médica y la dirección logística, digamos, del hospital funcionaba al 100%, ¿no? De manera que el sistema sí ha funcionado, gracias a Dios, ¿eh? Y por eso se ha podido remontar la epidemia como se ha hecho. Yo creo que sí. Otra cosa es la decisión política. Esa ya es discutible y desde luego yo la discuto mucho. Muy bien, pues vamos, os cuento el orden que llevamos. Ahora interviene Tana, después Antonio Carrión, Samuel, Enrique y Miriam, que está pidiendo ahora la palabra. Y os voy avisando, como me imagino que tendréis que cenar, y no sé si estáis viendo, como estoy haciendo yo con mi madre, que estamos viendo El nombre de la rosa, que están poniéndolo en formato serie en televisión. Como empieza a las 10, ya os digo que a las 9:30 cortamos, que tenemos que cenar. ¿Dónde pone el nombre de la rosa? ¿En dónde pone el nombre de la rosa? En la 1, es una serie. ¿Cuántos capítulos van? Es una adaptación, sí, es una serie. Sí. Ya, pero ¿cuántos capítulos van? Van 2, 2. 4 o 3. Son 4 y van 2. ¿Se puede ¿Supera la ver película? en sitio de RTVE? No supera la película. El libro es insuperable, ya sabes el que libro es el insuperable. favorito. Pero ojo, porque lo que está haciendo es algunos elementos que por cuestión de tiempo en la película nos habían explicado. Los Aquí, desarrollan. claro, en la película llegan al laberinto y a la segunda ya llegan hasta el final. Aquí no. Aquí en el primer capítulo llegaron al laberinto, pero todavía no han descifrado todo el secreto del laberinto, por ejemplo. Pero bueno, esto otro día hacemos el Café Constitucional especial El nombre de la rosa. Lo dicho, Tana, Carrión, Samuel, Olcina, Miriam, yo os voy dando paso. Cuando llevéis unos 2-3 minutos os voy avisando para que vamos todos y habrá un último turno de despedida antes de que nos vayamos. Tana.
Cuéntame. Sí, yo quería saber si tenéis alguna opinión, porque médicos no somos ninguno, a lo mejor Juan Antonio sí que tiene alguna teoría porque su hijo le haya podido comentar, que efectivamente estoy de acuerdo con lo que dice Frey de que nos hemos confinado muy confinadamente. Creo que estamos cumpliendo muy a rajatabla todos en general lo que son las medidas que se adoptaron desde el minuto 1. De hecho, Antonio está bajando todos los días, pero yo he bajado alguna a Murcia y los primeros días daba pavor porque hay un silencio que de verdad da miedo y impone muchísimo. Pero sin embargo, los ritmos de contagios y casi que de muertes no varían. Entonces, ¿dónde está lo que estamos haciendo mal o cuál es lo que no estamos haciendo tan bien, teniendo en cuenta que hay un confinamiento tan brutal? ¿Cuál es la teoría? O si tenéis alguna, simplemente por saber vuestra opinión sobre el tema. Mejías. Tú señalas a uno, Samuel, pero el que tengo yo al lado de tuyo a lo mejor no es el mismo. Samuel, señala en las 4 direcciones que seguro que aciertas. Claro, sí. Samuel, chívate, Samuel. No, yo creo que Juan Antonio tiene alguna precisión. Te iba a decir, Samuel, dinos a quién estás señalando que nos riamos todos. Por alusiones, Mejías y brevemente, por favor. No, sobre lo que decía Tana, no tengo ningún dato más allá de ese que he dicho y un pequeño comentario de mi hijo de cómo le va la vida, ¿no? Pero sí tengo una duda. Habéis leído todos La peste, ¿verdad? De Camus. Los días yo creo que es casi el primer libro que hemos echado y yo lo he vuelto a leer después de 20 o 30 años. Y ensayo sobre la figuera también. Esa era más. Bueno, hay otra también de Daniel Defoe que es el diario de la peste o algo así, las crónicas de la peste. Bueno, me he leído unas cuantas, pero me voy a Camus. Si os dais cuenta, la epidemia se controla en la ciudad de Orán. ¿Por qué? Porque son los límites de convivencia donde la epidemia se puede expandir o se puede controlar o se puede tratar. Tengo la impresión de que el gobierno está tratando de dominar la pandemia a nivel estatal y eso es complicado porque no todas las partes del territorio se comportan igual. Hay zonas de España donde la incidencia es más pequeña, hay poblaciones que no tienen casos de contagio, donde se están siguiendo a rajatabla las medidas de confinamiento. No sé exactamente muy bien cuál es la razón médica de que eso sea así. Y yo creo que quizá habría que reducir un poco el ámbito de la toma de decisiones y localizarlo un poco más. No sé si a nivel autonómico, a nivel provincial o a nivel local. De manera que cada área controlable pues tome sus propias determinaciones con arreglo a unos parámetros que determinen las autoridades sanitarias, ¿no? Lo digo, por ejemplo, por la salida de los niños, la salida de los mayores. Yo soy diabético e hipertenso y tengo 63 años. Pues hombre, andar un poco me vendría muy requete bien. Hay gente que el deporte y las endorfinas las necesitan como el comer. En general todos necesitamos que nos dé un poco el sol, un poco de vitamina D. Bueno, ¿sería posible que desde la autoridad sanitaria se reflexionara un poco y se pensara en un ámbito de actuación un poco menor que el Estado? Un ámbito más circunscrito al comportamiento de la pandemia en cada zona controlable determinada, porque creo que eso ayudaría un poco a relajar. Digo yo, no sé, a lo mejor es muy malo ver a los del pueblo de al lado que salen todos y celebran las fiestas y tiran la cabra desde el campanario y tú no, pero no lo sé. Alcalde. Eso te iba a decir, este año igual cambian lo de tirar la cabra por tirar a algún alcalde. Bueno, por no dar ideas, Carrión. No, yo no doy idea, Carrión, cuéntanos. Bueno, yo cojo un poco el hilo y ahora desarrollo mi minuto y medio. Cojo un poco el hilo de lo que comentaba Juan Antonio. Yo esta mañana, cuando iba al supermercado a hacer la compra, le preguntaba a la cajera, que son uno de los héroes, que además los veo en su sitio y concentrados, y me decía, la cajera del Más y Más de las Torres de Cotillas, me decía, dice, ¿sabes lo que me fastidia? Esto es un pueblo, nos conocemos todos y hablamos como si fuéramos, bueno, como lo que somos, ¿no? Gente de pueblo. Y me decía, lo que me fastidia es que mientras estamos aquí
haciendo lo que tenemos que hacer, obligadas, pero haciendo lo que tenemos que hacer, hay gente que viene 4 veces al supermercado cada día. Lo digo, Juan Antonio, que estamos... a mí, la señora que está por aquí abajo, que es mi mujer, ¿vale? Muchas veces me dice, no pienses que la gente piensa como tú, ¿vale? Y me viene muy bien que me lo recuerde de vez en cuando, ¿vale? Cuando yo voy, si veo una persona cuando voy hacia el despacho como abogado, que tengo la posibilidad de ir y de cumplir con mis responsabilidades, ¿vale? Me escondo, me aparto 12 metros porque pienso que a 6 metros a lo mejor me contagio, ¿vale? Pero hay mucha gente que cuando estás en el supermercado se te sube encima para quitarte 1 kilo de harina, literalmente. Claro, ¿qué ocurre? Y ahora me salto otra vez a lo que hablaba al principio Antonio sobre China. En China, si dicen no se sale, no se sale. Y al que sale, desaparece. Y además le cobran la bala a la familia. Correcto. Entonces, hay una situación que es... Eso en Corea del Norte. Y además... Bueno, eso son costumbres de aquella forma, hay que respetar. Perdonadme. Y además ellos creen que es su obligación con respecto a la comunidad, como bien decía Enrique. Además creen que es su obligación, ¿vale? No es por si hay totalitarismo, sino como tienen esa cultura, ¿vale? Sociológica de supervivencia y todo lo que queramos, ¿vale? Entonces hay una cuestión que es, somos lo que somos españoles, somos mediterráneos, somos cojonudos, lo pasamos mejor que nadie y estamos deseando salir de casa para ir a beber cerveza. No estamos deseando dudes, ¿eh? para que los pobres diabéticos ni para visitar a nuestra madre. No, es que hasta yo echo de menos ir al cine cuando el señor Restero, que está por aquí o por aquí o por aquí o no sé dónde, yo voy al cine una vez cada año y medio cuando hay una guerra de la galaxia, si no, no voy. No. Echo yo de menos el acordeón. Correcto. Somos diabéticos, también tienen derecho a cerveza. Somos muy mediterráneos y vive y Dios mucho mediterráneo. Y vive Dios que yo lo soy y muy murciano, ¿vale? Entonces, dicho todo eso, ¿vale? Me gustaría, porque creo que vamos a cerrar por aquí las intervenciones, lo que viene, que también comentó Enrique al principio, ¿vale? Yo me dedico por mi concepto de abogacía, me dedico a resolver problemas. No es una cuestión solo de pleito de ley, sino de resolver problemas. El señor Lobo del sureste. Sí, estoy, como dice mi hijo pequeño, obsesionado con resolver problemas de mi gente, ¿vale? Y entonces hay una cuestión que es, por favor, la gente tiene que ser consciente o por lo menos hacer un análisis de su entorno, hacer un análisis positivo, negativo, cada uno como lo entienda, pero tiene que hacer un análisis de lo que está pasando, ¿de acuerdo? Leer un poco fuentes, si acaso ni siquiera, por favor, que no lea ni El País ni El Mundo, que se lea el Wall Street Journal o que se lea el Washington Post, que hoy me he enterado que el Washington Post es de Amazon, ¿vale? Olvídate, Antonio, olvídate entonces. Entonces, con el traductor, no sé, pero que se haga un poco una composición, de lo que viene, ¿vale? Que se prepare, no que tenga miedo, sino que se prepare, ¿de acuerdo? Que evalúe y, por favor, como siempre, que pida ayuda, pero no solo a los abogados o a los consultores, no, que pida ayuda a un amigo que le puede explicar cómo fue lo de la peste negra, que pida ayuda a un psicólogo que le puede explicar por qué le tiene manía a su mujer desde hace 2 meses, que le explique pero bueno, por qué sus hijos están nerviosos. Es un suponer, eso lo dice por ti, Tana. No pero no hace nada más que suponer y me ha matado nada más empezar. Esta noche sofá. Le ha faltado decir lo de, mira, la amiga soy yo. Porque hay una situación, sabéis que después de un maremoto, ¿vale? Viene un tsunami. Sabéis que lo que hace daño, y creo que Enrique iba por ahí, y por favor no es en plan catastrofista, lo que hace daño no es el maremoto. Lo que nos hará vivir una temporada
compleja, no los 2 meses estos que, como habéis dicho, se nos olvidará y contaremos cada uno nuestra versión según nos haya ido en la pandemia, ¿vale? Pero viene un tiempo probablemente prolongado, ¿de acuerdo? Con 3 años de gobierno un poco peculiar para los que creemos de otra forma, ¿vale? Y, por favor, que la gente piense un poco, se prepare y pida ayuda, ¿vale? Pero no es pida ayuda, no estoy vendiendo mi moto, que gracias a Dios mi moto va bien. Lo que estoy diciendo es, por favor, hay que prepararse para el invierno y hay que ayudarse. Porque the winter is coming. The winter is coming. Y hay que ayudarse. Si te sientes mal, habla con un psicólogo. Si necesitas dinero, habla con un banco. Si te vas a lo que sea, habla con gente y habla con un amigo. La cerveza también, pero necesitamos un poco de reflexión, salir del shock, porque el shock, ese del que también hemos hablado, nos protege, ¿vale? Pero no nos saca del problema, ¿vale? El shock es una protección, es una capa de protección. Oye, que me ha encantado lo del café constitucional online virtual. Esto hay que repetirlo, aunque sea sin pandemia. Aunque sea sin gente. Sí. Samuel, tu turno, brevemente. Hay muchos temas. Yo, la postura de... O sea, comentabas, Antonio, sobre que en China o los países asiáticos son más comunitarios, obedecen más. Yo, la imposición de permanecer en casa, de tomarte la temperatura y comunicarlo en una aplicación a través de unos sistemas, digamos, de comunicación. Aquellos son 1.400 millones. Entonces, que el Estado, según he leído, sea capaz de vincular a los 2 operadores de China más importantes y hacer que los ciudadanos se tomen la temperatura, introduzcan el dato en una aplicación y que estés en rojo, amarillo o verde en función de la temperatura de tu cuerpo y tengas que salir o no salir o acceder a determinados espacios públicos en función de en cuál de los 3 colores estás, me resulta un poco incompatible con la cultura occidental. La cultura occidental, como la hemos conocido, pues sí, a lo mejor nos ha hecho por su propia decadencia un poco opulentos, o sea, la triunfante soledad del opulento en un mundo donde parecía que no teníamos problemas. Pero la cultura occidental es la que ha ordenado las normas de comercio que tenemos actualmente, la que ordena supuestamente a las organizaciones que deberían de habernos protegido, no con recomendaciones, sino con criterios técnicos para haber previsto esto con tiempo. No sé, vale. Yo es que no estoy de acuerdo con que seamos superhéroes, como ha dicho Enrique, o que seamos de una cultura superior. Es simplemente que nos ha pillado decadente y que el comercio, esa globalización, nos ha logrado que nos movamos mucho, que hagamos unas relaciones muy de mercaderes y nos ha pillado algo que yo voy a decir, creo que se podía haber previsto, porque no tiene sentido que en una cultura o en un mundo conectado, donde existen organismos europeos que dieron noticias de lo que había pasado, de las medidas que se podían haber tomado de manera preventiva. La OMS, un desastre, porque ha perdido todo su prestigio después de 15 años. He estado viendo documentos sobre cómo prever una pandemia del año 2005, y han pasado 15 años. La realidad es que actualmente la tecnología que tenemos, las posibilidades de haber previsto con una mayor previsión lo que iba a pasar, era algo que estaba al alcance del gobierno español, y no quiero hacer ahora política, ¿no? Pero, en fin, no puede ser que esto sea algo que venga impuesto y que sea imprevisible. Yo creo que no. Había posibilidades de haber tratado esto de una forma más previsora, ¿no? La cultura occidental no estaba, digamos, estaba un poco, como he dicho antes, llena de una cierta decadencia. China es gigante, se ha comportado con el resto del mundo
quizás no han funcionado, como tú me comentabas antes, Antonio, hace unos días, los órganos, por ejemplo, del ICEC, en países, o los órganos, digamos, gubernamentales, burocráticos. Hay muchas cosas que ahora se ven que no han funcionado. Pero yo soy optimista. O sea, empezamos, Antonio decía, ¿cómo nos vemos dentro de 10 años? Yo creo que se van a poner medidas, que va a haber otras pandemias, otras infecciones, porque nos movemos demasiado. Pues se buscarán soluciones. Lo que sí que habría que pensar es en eso que tú afirmabas también, Antonio. ¿Cómo nos consideramos a nosotros mismos con nuestro entorno? ¿Cómo podemos? ¿Cuál es la relación con el otro? Y yo creo que Europa, la cultura occidental, tiene mecanismos que han fundado nuestra existencia en todo el mundo. Y entonces habrá que repensarlo, habrá que volver a repensar la proximidad que tenemos al lado. Lo que decía Juan Antonio, pues vale, repensar las relaciones con la familia, los amigos, los vínculos. No vamos a salir en tropel, no vamos a salir en tropel. A mí estos días ya 40, me han resultado especialmente gratos con mi mujer y con mi hijo, lo tengo que decir, porque nos hemos impuesto un horario, disponemos de medios, es verdad. Quizá haya vulnerabilidades que tardarán tiempo, ¿no? Pero pero saldremos, que sí saldremos. Yo, de verdad, Antonio, y termino ya, han sido días de crecer para adentro. De crecer para adentro y repensar que esto pasará, este invierno que tú refieres pasará, pero yo creo que va a ser para bien, tiene que serlo para bien, pero no por un sentimiento o una esperanza vana, sino porque todo esto tiene que tener un sentido. Si ahora tenemos que repensar las cosas, vale, pero cada uno en sus circunstancias puede sacar de aquí muchas cosas buenas. Yo con mi familia he tenido posibilidad de estar ahora mucho más cerca. Los medios tecnológicos me han servido para hablar con amigos, como estoy haciendo ahora. Con Enrique no lo conocía. A mí me hacía tiempo, a vosotros, a Antonio y Tana, a Juan Antonio por Twitter he tenido conversaciones extraordinarias. La tecnología es maravillosa. Es maravillosa. Pues, ya está. Samuel, bueno, tenemos que ceder el turno, que tenemos que ir despidiéndonos. Nos quedan Olcina y Miriam. Enrique. Bueno, yo voy a ser muy breve. Vamos, con respecto a África, pues a mí me sigue preocupando África. También es cierto una cosa. Ellos tienen una población mucho más joven. Y digamos, el principal segmento de muerte ha sido, de fatalidades, de muertos, ha sido en la población mayor. Y yo creo que eso también nos ha afectado bastante, sobre todo a las sociedades más mediterráneas o a las sociedades más familiares. Y yo creo que eso sí lo tenemos en común con las sociedades orientales, ¿no? ¿De acuerdo? Las mediterráneas y las orientales sí tenemos en común ese sentido de familia. Quizá más arriba, en las sociedades más protestantes, no, los más individualistas, no lo es, ¿no? Y me preocupa también. Y decía Antonio de pensar en una nueva sanidad global. Bueno, pues ahí va a estar la primera piedra de toque, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor ya vemos claro que invertir en África es parar muchas cosas que no nos gustan, ¿de acuerdo? Pero también al mismo tiempo nos damos cuenta de que nos falta esa gente para recoger alimentos, etcétera. Bueno, en fin, ahí os lanzo eso. Con respecto a la apertura parcial o no, a ver, yo sinceramente no creo. El caso claro del debate que se está produciendo en Estados Unidos entre un poder federal que encona a sus ciudadanos contra los poderes estatales que deciden no abrir, pues no me parece. Para bien o para mal, creo que la nación-estado, el estado, la frontera, todavía es un límite que debería ser, es la unidad, ¿de acuerdo? Y el menos que uno, yo creo que aquí no funciona. Lo que me lleva, y el Estado-Nación me lleva a ese declive de Occidente. Bueno, como Antonio Frey puede decir, algunas veces
el que fenezca una cosa no es tan malo, o el que muera de cierta manera no es tan malo si de alguna manera controlamos lo que va a salir de esa pupa, de esa crisálida. Y era lo que de alguna manera, y odio autorreferenciarme, lo que de alguna manera iba a decir al principio. Es decir, tendremos que ir pensando también, ¿no? ¿De acuerdo? Cómo redibujamos esas libertades, y ahí Carrión, tienes un gran campo tienes un cuaderno rubio de problemas para solucionar, ¿de acuerdo? Que es precisamente ese, es decir, cómo redefino yo mi privacidad, cómo redefino yo mi individualidad en un mundo no solo post-pandemia, sino post-crisis, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que recoloca a China, para bien y para mal. Me parece que lo decía Tana, ¿de acuerdo? No sé quién lo decía, creo que fue Tana o Miriam, una de las dos. Sobre el papel de productor global, ¿de acuerdo? Y a lo mejor ese repensamiento de esa globalización, también viene por ahí. Me parece que era Antonio el que hablaba de segmentos esenciales que tienen que estar en la nación. Cuán importante ahora es la producción agrícola, cuán importante ahora, ¿de acuerdo? O cuán importante ahora es la sanidad, ¿vale? Una sanidad que está mantenida, que es cierto, que está mantenida, yo creo que con falta de medios y por el pundonor de aquellos que hemos educado en su vocación, ¿eh? Y eso es importante. Y bueno, ya por último, no por último, esa apertura parcial... Sí, por último. Por último, he sido muy rápido. Me enrollo. Por penúltimo, con respecto... un caso contrario a África con población joven es esa España vacía. Es decir, también tenemos que protegerla. También tienen deber. Entonces, esa es una de las cosas que a mí la apertura parcial no me gusta demasiado. Y por último, sí, a mí, sinceramente, como cinéfilo y como... A mí, sinceramente, yo estoy esperando la película de la cuarentena de Almodóvar. Por favor, no. Sí. Prefiero algo más, no sé. Rico. Más panetone. Sí, por favor. Más comestible. La película no, pero el título sí, los abrazos rotos, porque esta cuarentena nos ha dejado con abrazos rotos que queremos pero volveremos a valorarlo. Bueno, Miriam, tu turno. Y cerramos turno antes de las despedidas. No voy a intentar ser breve porque es tarde ya y estamos todos muy cansados. Me imagino que cada uno ahora está trabajando todo el día y estamos muy cansados, a pesar de que me gustaría decir muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo con Fray. Creo que algunas o muchas cosas se han hecho mal o algunas y muchas cosas no se han gestionado bien para que España tenga el dudoso honor o privilegio de ser uno de los países que más tasa de contagios y de fallecidos tiene por habitantes. Algo nos ha hecho mal y dejo para la reflexión por qué España y países vecinos como Portugal o Grecia no. Yo creo que es para reflexionar porque después de la crisis sanitaria, que deja cifras desoladoras, va a haber una crisis económica, laboral y social, ya lo está habiendo, hay familias y personas que están siendo afectadas y no voy a entrar, por supuesto, en debates políticos, no es el momento, ya habrá tiempo para depurar responsabilidades o pedir explicaciones y que juzgue la historia, la sociedad, la memoria colectiva, quien tenga que hacerlo. Es momento ahora de estar todos unidos para sacar adelante la región, España y, por supuesto, para ayudar a nuestros ciudadanos, es lo más importante. A mí me gustaría comentar una cosa que ha dicho Enrique, y es verdad que nos hemos dado cuenta de la importancia de sectores que quizá no pensábamos que eran tan esenciales. No solo los profesionales sanitarios que tenemos pues el mejor sistema sanitario de todo el mundo, sino, por ejemplo, pues los que garantizan la cadena de suministro y abastecimiento día a día, desde los agricultores, ganaderos, transportistas, trabajadores de supermercados y comercios, las fuerzas y cuerpos de seguridad, por supuesto, pero también los abogados, por ejemplo. ¿Verdad, Antonio? Sobre todo los del turno de oficio.
abogados del turno de oficio, pues y los abogados normales. Y los normales. Los normales. ¿De esos hay alguno? Yo creo que no. Los abogados normales seguramente cobraréis. Y cobraréis un dinero. Bueno, hay sanitarios también. Los sanitarios también. Silencio. Creo que eso nos ha dado un poco de vuelto de la reflexión de la necesidad de determinados sectores que antes no veíamos como esenciales y lo son, taxistas, kiosqueros, pues todos los que han hecho que esto resista y que estemos nosotros aquí viviendo dentro de lo que cabe con las menores dificultades posibles. Sin duda alguna esto será objeto de estudio del comportamiento psicológico. El escenario que se nos presenta nadie podemos saber cuál va a ser ni cuándo. Certus quam, incertus quando, ¿no? Como decimos los juristas. Yo creo que se nos presentan nuevos retos en el futuro. Uno de ellos va a ser la digitalización en el ámbito educativo, en el ámbito universitario, en el ámbito empresarial. Yo creo que esto va a cambiar, realmente la revolución digital se va a tener que dar ahora, pero por necesidad. Y luego una cosa que ha dicho Antonio Carrión, que a mí me ha gustado mucho, es la información. Es decir, la capacidad analítica o crítica que pueda tener un ciudadano pasa necesariamente por estar bien informado. Creo que una persona bien informada es una persona más libre. Todos los regímenes totalitarios, no hace falta que lo diga aquí, se han caracterizado por la necesidad de represión de la información y el conocimiento, ¿no? Un pueblo que ignorante es un pueblo fácil de engañar, y yo creo que es importantísimo lo que ha dicho Antonio, de tener una visión y una mente más amplia, estar bien informados, y esto es esencial en una sociedad del siglo XXI. Y nada, muchísimas gracias a todos, me ha gustado muchísimo el Café Constitucional y encantada de poder acompañaros. Pues muchísimas gracias a ti, Miriam Guardiola, por estar con nosotros esta noche, y además con esto lo que hacemos es que nos da pie, Miriam, a que comencemos la ronda de despedidas. Agradecer a Rosa Manrubia y a Adolfo Díaz Bautista que hayan estado con nosotros, desear que podamos reunirnos en próximos cafés constitucionales de manera presencial, y que si lo tenemos que seguir haciendo así, espero que sea por una buena causa. Antonio Frey, tu turno de despedida. Bueno, daros las gracias por poder participar en el Café Constitucional. Ha sido maravilloso poder intercambiar opiniones. Desde luego esto da para estar hablando toda una tarde. Me ha encantado veros a todos, que eso también es importante. Sí. Y sobre todo oír las golondrinas de las ventanas de Juan Antonio Mejía. Sí, se oían. Es una maravilla oír los pájaros. En bueno, de desearos a todos. Sí. Desearos a todos que lo llevéis lo mejor posible, cuidaos mucho y bueno, pues sonreíd, que estamos ante la historia. Qué bueno. Sí, al mal tiempo buena cara y sobre todo a la historia buena cara, que salgamos guapos. Tano Serrano. Bueno, ha sido un placer vivir esta primera vez del Café Constitucional virtual. Y yo sí que espero que lo podamos hacer en persona. ¿Qué queréis que os diga? Soy una romántica. Pero bueno, si las circunstancias no nos lo permiten, pues seguiremos por aquí. Lo que no podemos es parar. Eso nunca. Enrique Orcina. Pues yo, más que sonreír, hay una frase muy española para esto. Más se perdió en Cuba y vinieron cantando. Salimos cantando, exactamente. Yo creo que el optimismo, no un optimismo de estos alocados, ¿no? Pero el vamos a ver es una frase optimista. Bueno, vamos a ver lo que viene. Vamos a ver, como decía Antonio, vamos a ver, vamos a hablar con gente, vamos a compartir temores, ilusiones, esperanzas, y sea virtual. Tenemos la suerte que no tenían nuestros abuelos, que vernos la cara cada día y hablar con ellos cada día a coste cero. Así que gocemos de esa suerte y saquemos. Y tenemos la suerte de tener una biotecnología que nos va a ayudar, que no la tuvieron, esa suerte no la tuvieron nuestros abuelos. Bueno, muy bueno. Pues yo cierro ya. Un placer enorme. Encantados a los viejos conocidos. Encantadísimo a los nuevos. Samuel, la próxima vez no me quitas tiempo porque no me da la gana.
Encantado de conocerte, Rick. La próxima vez con reloj, por favor. Cronometraré tiempo la próxima vez. De todas formas, que sepáis que sí lo llevaba más o menos apuntado el minuto en el que comenzabais cada intervención para que cuando llegarais a los 4 o 5 minutos empezara a llamar la atención. Samuel Mier. Nada, brevemente, a mí me gusta. Pero brevemente de verdad. Brevemente de verdad. La tecnología nos va a ayudar, pero no nos olvidemos de nuestros orígenes. Porque lo que ha posibilitado todo esto y la respuesta a todo esto es nuestra cultura. Esta vieja Europa tiene que volver, pero no por un sentimiento identitario de aprovechar ahora contra nadie, ¿no? Porque nuestra cultura occidental es una cultura cristiana, es una cultura que nos ha enseñado el valor de compartir, el valor de las pequeñas cosas y de superar la dificultad. Y bueno, nada más que un placer, encantado, Enrique, de conocerte y me alegra muchísimo veros, ¿no? O sea, estos días, gracias especialmente aquí a Antonio Carrión, que me da una especial amistad, me ha hecho conocer otras cosas y me callo. Qué secreto, qué misterio. Qué bien, no, qué bien lo he pasado con Antonio, hablando con un psicólogo. Aquí a mi casa no ha venido, yo doy fe. Un psicólogo experto en confinamientos que habrá visto este hombre en los panópticos. Entero que se te va. Sí. Lo perdemos. Juan Antonio Mejía. Bueno, pues lo primero es felicitar a los dos Antonios capitostes de este Café Constitucional por la idea. Oye, hemos pasado un rato estupendo, sinceramente. Los panetones, Antonio, los panetones. Sí, hemos pasado, a falta de panetón, le hemos echado otra cosa. Y de whisky. Sí, también. Que no falte. Bueno, yo me sumo al optimismo que yo creo que es general y capitaneado por Samuel muy especialmente, de que sí, que vamos a salir de esta y saldremos bien, saldremos mejor que hemos entrado. Me gusta mucho eso de que han sido tiempos o están siendo tiempos de crecer hacia adentro. Sí, yo creo que sí. Para empezar, estamos leyendo toda España lo que no había leído nunca. Así es que Estamos leyendo lo que no está escrito. Estamos leyendo lo que no está escrito. Y luego otra cosa donde también me gustaría ser optimista. Tal vez seamos capaces de prescindir ya para siempre de muchas cosas superfluas de las que hemos prescindido ahora. ¿Os habéis dado cuenta con qué poco se vive? ¿Cuántas cosas que antes eran vitales? ¿Cuántas cosas que eran vitales, que no podíamos pasar sin no sé qué? Pues estamos pasando sin ellas. Y la vida se nos ha hecho un poco como más sencilla, ¿no? Temas que eran trascendentes. El mundo se acaba porque el cambio climático. No digo que no lo sea, que no sea importante. Pero todo eso ha pasado a un segundo plano y ha quedado encima de la mesa lo básico, lo importante, lo primario. A lo mejor somos capaces de salir de esta con esa capacidad de ser independientes de aquello que nos ataba y que no nos tenía que haber atado nunca. Así es que, ánimo. Muchas gracias. Y Antonio Carrión, el camarlengo del Café Constitucional, turno de despedida. Recordar, utilizar mucho. Se sale, así saldremos de la pandemia y con una mascarilla, ¿vale? ¿Pero quieres decir que saldremos de esta pandemia lavándonos las manos? Sí, sin lugar a dudas. Lavándonos las manos es el secreto. Y con una mascarilla. Digan lo que digan quien lo diga. Y luego vendrá la parte del gobierno y demás historias. Los individuos tenemos que poner de nuestra parte. Hemos hecho un sacrificio brutal encerrándonos en casa, todos cumpliendo con nuestra obligación ciudadana, pero ahora nos toca salir de esta historia. Y para salir de esta historia hay que enjabonarse las manos, usar los puñeteros hidroalcoholes estos, ponerse la mascarilla y distanciamiento social. Distanciamiento social no quiere decir abandonar a la gente, que esa es la parte a la que yo quería cerrar, lo que pasa es que me he dado cuenta de que estaba el bicho este aquí. Distanciamiento social, pero por supuesto tenemos que pensar en que nuestra empresa funcione, en que nuestro despacho funcione y en ganar dinero, por supuesto, porque vamos a seguir utilizando el dinero para vivir. Pero
por favor, que todos pensemos también un poco en echar una mano no pensando en dinero, ¿de acuerdo? Ayudando a la comunidad, los que podemos un poquito más, ayudando un poquito más, los que pueden un poquito menos, ayudando un poquito menos, y pensando fundamentalmente, ¿vale?, en a quién puedo ayudar por capas. Porque tenemos gente muy cerca, muy cerca, que necesita ayuda y además somos murcianos, no lo van a decir. No lo van a decir, no lo vamos a decir, ¿vale? Con lo cual hay una cuestión que es ayudar. Durante toda esta crisis he hecho propuestas, no sé, a 100, a 150 personas. ¿Con quién has hablado últimamente? ¿Vale? Hay que hablar con gente, ¿vale? Hay que hablar con gente. Y sobre todo, hay que llamar a esa gente a la que nunca llamarías. A esos es a los que hay que llamar. Porque llamar a Antonio Rentero o llamar a Samuel es muy fácil. Porque te lo pasas pipa hablando un rato, pero no son llaneros solitarios, precisamente, ¿vale? El llanero solitario necesita hablar. Y, por favor, a mí me gustaría que saliéramos de esta crisis pensando, informados, solidarios, pero vamos a pensar en corto en esa pequeña ayuda que tanto hace, lo dije desde el principio de la crisis, porque va a hacer falta, ¿vale? Que no quiere decir que yo vaya ahora a regalar mi trabajo ni vaya a regalar los alimentos de mi despensa, pero sí que en esta salida tengo claro que tengo que ayudar a gente muy cercana, y hablar es ayudar. Recomendar un libro es ayudar. Y recomendar una película es ayudar. Y nada, que gracias a todos y disponible, por favor. Y si alguien quiere hablar de los que estamos aquí, aquí estoy. Y si alguien quiere hablar de los 8 o 10 que luego verán este vídeo, también aquí estoy, ¿de acuerdo? Y encantado de estar con vosotros un rato siempre. Un beso y un abrazo. Bueno, pues yo me despido simplemente diciendo que entre otras lecturas, aunque me propuse hacer muchas más, estoy leyendo la mitad, estoy viendo la mitad de series, estoy leyendo la mitad de cómics y de libros, y estoy trabajando el doble de lo que pensaba que iba a trabajar, pero entre otros le he tirado a algunos filósofos, a John Locke, aparte del de Cameron, que yo creo que va a terminar la pandemia, no me lo voy a terminar de leer. Pero estoy repasando también a Javier Gomá, que es un filósofo, pensador español, Gomá Lanzón, sobre todo con lo que tiene que ver con la ejemplaridad, con la dignidad, pero sobre todo con la ejemplaridad. Y un poco cuando surgió, porque lo leí en un tuit, que debería ponerme a rastrear quién fue quien lo escribió, eso de sonreír, estamos saliendo en los libros de historia, que proponía como tema para este Café Constitucional, era un poco con esa idea de que seamos ejemplares con nosotros mismos y que actuemos ahora de manera que cuando en el futuro alguien nos pregunte, como la película aquella, Papá, ¿qué hiciste en la guerra? Cuando en el futuro alguien nos pregunte, Antonio Rentero, ¿qué hiciste en la pandemia? ¿Qué hiciste en el confinamiento? ¿Qué hiciste durante la cuarentena? Que a lo mejor no me enorgullezca, pero por lo menos que no me avergüence. Si el día de mañana tengo que recordar lo que hice o dejé de hacer en estos días, no quiero sentirme especialmente orgulloso, pero lo que no quiero es avergonzarme por lo que hice estos días y los días venideros, porque esa es otra. Quizá ahora mismo algunos lo estamos viviendo de una manera muy cómoda, como todos hemos comentado. No, de momento, y afortunadamente, y toquemos madera, no tenemos pérdidas en el entorno familiar, trabajo, situación con amigos, en fin, creo que estamos todos además en una situación en cuanto a solución habitacional y con quien estamos conviviendo en esta cuarentena afortunada, pero todavía nos queda salir, como estáis diciendo, tenemos que prepararnos para la salida. Se supone que en 21 días de adquirir un hábito, esa rutina se convierte ya en parte de tu naturaleza o tu esencia y ya llevamos casi el doble de ese tiempo. Ya nos hemos acostumbrado a estar encerrados y acostumbrados a vivir encerrados. Ahora nos queda empezar a desacostumbrarnos. Y me parece que nos queda todavía por delante un poco el camino más complicado y espero que no tengamos motivo para avergonzarnos de ello. Y yo, desde luego, lo que no tengo motivo para avergonzarme, sino para estar muy orgulloso de amigos como vosotros, que acudís a la llamada, que apostáis y que hacéis que este rato sea maravilloso. Y a quienes nos estáis leyendo, escuchando y viendo en diferido, muchísimas gracias por vuestro interés. Espero que aprendáis a poner aplausos en la pantalla con Enrique Orcina, que no sabía que se podía hacer. Y como decía al final las películas de James Bond, cuando decía James Bond volverá,
el Café Constitucional volverá. No sabemos cuándo, ni cómo, ni por qué, pero volveremos. Antonio, Juan Antonio, Samuel, Enrique, Tana, Antonio, Miriam y a los que ya se han despedido, Adolfo y Rosa, muchísimas gracias y ya volveremos alguna vez con Café Constitucional. Corten. Chao. Chicos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.